Hola, muy buenas tardes. Ya estamos iniciando la sesión en nuestra plataforma de Zoom. A todas las personas que van ingresando poco a poco, le estamos dando acceso a la sesión del día de hoy en este cuarto ciclo de webinars gratuitos 2022 con el tercer tema en este evento, que lleva por nombre Infraestructura Urbana Sostenible como herramienta para solventar la crisis del agua, impartida por la doctora en proyectos de orgullosamente de UNICEPES, Vilma del Mar Amaya Gutiérrez, que en estos momentos ya se encuentra en la sala, que la logran ver en la pantalla. Antes de comenzar, me gustaría que nos diera un pequeño saludo para verificar su señal de audio y si nos pueden a través del chat mencionar si la logran escuchar a la doctora Vilma del Mar. Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta sesión. Espero que el tema que les voy a compartir sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias por el saludo, doctora. Como les mencionamos, estamos dando unos pequeños minutos para que todos los que se registraron no se pierdan nada sobre este importante tema que nos preparó hoy la doctora Vilma del Mar. Ah, ah, bueno, les estaremos pidiendo que a través del chat en un único mensaje nos hagan llegar desde qué país se están conectando el día de hoy, a qué estado o región de su país pertenecen, qué grado educativo tienen, a qué institución o empresa pertenecen para tener un poco de información acerca de todos ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que en estos momentos ya se están haciendo llegar los saludos y nos están confirmando el audio de la ponente de la doctora Vilma del Mar. Muchas gracias a Fabio que nos saluda desde Paraguay, José Moya desde Chile, a Alejandra Martínez desde la Ciudad de México, aquí en el país de México. En México igualmente desde Chilpancingo Guerrero, un gusto tenerlos aquí, igualmente desde Paraguay, desde Argentina. Un saludo a todas las personas que nos están saludando el día de hoy. También a, desde Morelia, Michoacán, nos están saludando. Desde Ecuador, desde la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en Jipicapa. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Comentarles también que se estará transmitiendo el evento a través de Facebook Live, a través de nuestra página Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, donde encontrarán la sesión del día de hoy. Por lo mientras, si gustan dejarnos en el chat desde qué país nos están saludando, o nos están saludando a través del chat. En unos minutos más damos inicio con el presente webinar. Muchas gracias a todos los que nos siguen saludando a través del chat. También comentarles que a las personas que luego, bueno, que nos piden una constancia de existencia, comentarles que no hay un de registro, únicamente disfruten de la sesión del día de hoy, donde la plataforma en este caso nos arroja el registro en automático desde el momento en que ingresan con el registro que realizaron al presente webinar. Es más que suficiente. Una vez que ya se registraron, la plataforma nos arroja el registro del tiempo que están en la sesión del día de hoy. También comentarles que es necesaria estar al menos un 80% de duración del webinar para poder ser acreedores a esta constancia de asistencia. También mencionarles como recordatorio que al finalizar la presentación de la doctora Vilma, se estarán realizando una sesión de preguntas donde las personas que deseen hablar, favor de levantar la manita a través de las reacciones de Zoom para que
podamos activarles el micrófono y puedan hablar o realizar la pregunta que tengan sobre el tema que la doctora Vilma nos preparó el día de hoy. O bien, si gustan realizar la pregunta a través del chat, también pueden realizarlo. Nosotros la leeremos para que la doctora la doctora Vilma nos apoye en responderla. Y muchas gracias a todos los que nos siguen saludando desde Quito, Ecuador, igual desde la Ciudad de México, Paraguay. Muchas gracias a todos los que nos están saludando y muchas gracias por asistir el día de hoy. Pues bien, agradecemos la espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este tercer tema que se está impartiendo en el cuarto ciclo de webinars gratuitos 2022. El tema lleva por nombre Infraestructura Urbana Sostenible como herramienta para solventar la crisis del agua, impartida por la doctora Vilma del Mar Amaya Gutiérrez desde México. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre la experiencia profesional y académica de la doctora Vilma del Mar. Ella es orgullosamente egresada y doctorado en proyectos de aquí de UNICEPES. También es doctora en sostenibilidad por nuestro aliado estratégico Fondo Verde Internacional. Es maestra en planeación regional urbana por la Universidad de México, América del Norte. Es arquitecta por el Instituto Tecnológico de La Paz. Dentro de su experiencia profesional, ella se ha desempeñado como directora de movilidad y transporte en el municipio de Reynosa, donde realizó tareas como controlar el sistema de transporte de la ciudad, así como de estudios viales, proponer las formas más recientes de movilidad de las ciudades de Reynosa. También fue jefa de la Oficina de Construcción y Equipamiento en el Instituto Tecnológico de Reynosa, donde apoyó al Departamento de Planeación y Programación en el diseño de nuevas instalaciones, cotización, cálculo y supervisión de obra. También fue jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto Tecnológico de Reynosa, instructora del Centro de Actualización Continua Unidad Reynosa SECUR del IPN. También es docente del 21 de enero del 2008 a la fecha de, de la carrera de Arquitectura e Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Reynosa. Ha sido proveedora independiente de servicios del Circo Teatro Renacimiento, donde realiza tareas como trabajos independientes de diseño de construcción y aplicación de oxidación de concreto. También fue coordinadora de sitios y monumentos del estado de Campeche, donde fue la encargada del departamento de costos y presupuestos. Fue proyectista y dibujante de Dream Homes, donde realizó tareas de proyectos arquitectónicos y diseños paisajísticos. Y dentro de bueno, algo de lo que nos menciona aquí en su currículum, ha realizado patentes, publicaciones e investigaciones en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el registro del modelo de utilidad, donde realizó una patente. Participó en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals con el registro de ICSN 1946-5351 y en el segundo y tercer Congreso de Investigaciones de la UNAM en la Universidad México Americana del Norte. Es un gusto tener hoy a la doctora Vilma del Mar Amaya Gutiérrez con el tema que nos acaba de preparar para todos nosotros, esto con el fin de promover los conocimientos a toda la comunidad. Muchas gracias, doctora. Puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir la pantalla. No sé si se alcancé a ver. Sí, doctora, ya logramos ver. Ok, perfecto. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde y compartir pues el tema que les traigo. Creo que es de vital importancia en cuestión latinoamericana, a nivel mundial en general, pero en Latinoamérica tenemos una situación apremiante de pronto con esta difícil situación en cuestión de cambio climático. La infraestructura urbana sostenible como herramienta para solventar la crisis del agua.
En los antecedentes los puedo ahí platicar que el mundo vive una crisis de agua, es de todo conocido. Una proporción importante de la población carece de acceso digno y seguro a dicho recurso. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que veo que varios compañeros que están ahorita presentes son de la Ciudad de México, no me dejarán mentir, más del 40% del agua que se consume proviene de fuentes lejanas. Una parte importante de todos los hogares no cuenta con acceso continuo y seguro al vital líquido. Esto es importante porque de pronto hay muchos cortes de agua, el suministro no es de calidad y obviamente se ve difícil la situación en este sentido en cuestión de salubridad. Asumimos el compromiso de garantizar el acceso al agua potable para todos. Nos enfrentamos como tal al reto de garantizar el acceso continuo a agua de calidad a una población en crecimiento, en constante desarrollo en todas las ciudades de Latinoamérica y avanzar de alguna manera en un uso sostenible de los acuíferos que hoy se encuentran sobreexplotados. En los últimos años se puede decir que la situación de aprovechamiento del agua ha adquirido una mayor complejidad debido a la antigüedad de más de 60 años en promedio de algunas redes primarias y secundarias que pues, suministran este vital líquido y presentan muchas problemáticas en parte de su infraestructura. Aquí tenemos una imagen, una visualización de un proyecto en la Ciudad de México precisamente, en donde podemos alcanzar a ver, digamos, el tamaño de las instalaciones y las necesidades, obviamente, que hay en, sobre todo en las metrópolis, que de pronto, pues son los lugares o focos donde nosotros más visualizamos, pero ahora las ciudades en desarrollo presentan esa situación también. Entonces, no es un punto focal nada más de las ciudades con grandes cantidades de población, sino también ya es una situación de ciudades, pues digamos, longevas, que tienen más de 100, 120, 130 años de desarrollo y que las tuberías, pues obviamente no se les han dado mantenimiento constante. Desde hace lustros, México participa en los foros hídricos internacionales, empeño que obviamente en los últimos años se ha fortalecido e institucionalizado como tal. La voz de nuestro país se encuentra cada vez con un mayor foco de atención y respeto. El modelo mexicano es visto con interés, una profundidad. México ya se puede decir que es un líder en este campo. Se ha preocupado también en participar en foros mundiales del agua organizados cada 3 años desde el año 1997 y se organizó con gran éxito el cuarto Foro Mundial del Agua en marzo del 2006. Colocó precisamente a México en una visión de muchas naciones, donde se posicionó en el quinto foro en la ciudad de Estambul, en Turquía, en marzo del 2009, con relevantes participaciones y un pabellón galardonado como el mejor de aquel evento por las propuestas que nuestro país realizó y obviamente las acciones de alguna manera que ya habían puesto en marcha los gobiernos de los tres niveles, nacional, estatal y municipal en algunos puntos de nuestro país. Aquí les tengo una gráfica de la Agenda del Agua 2030 con avances y logros. Vemos, digamos que 4 puntos principales en donde podemos ver los puntos de más oscuro a más claro, los ríos limpios, con todas las aguas municipales tratadas, todos los ríos y lagos sin basura, fuentes de contaminación difusa bajo control, todas las aguas industriales tratadas, es en el punto de mayor obscuridad de la gráfica, suburbios urbanos en la cobertura universal conectados a redes, localidades rurales de agua potable, organismos operadores funcionando eficientemente y en los puntos más claros toda la superficie de riego tecnificada, cuencas autoadministradas, todas las aguas tratadas se reutilizan, todos los acuíferos en equilibrio, en los asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas, eficaz ordenamiento territorial. Tenemos también, por ejemplo, las zonas inundables libres de asentamientos humanos, sistemas de alertamiento y prevención con tecnología de punta. Esto es precisamente parte de la propuesta. No todo se ha desarrollado en nuestro país, simplemente son las ideas que se presentaron y obviamente es nuestra visión para poder rectificar y definir los puntos y acciones necesarias para poder corregir algunas situaciones apremiantes que nos están pues preocupando. Esta gráfica también nos da una idea clara de los componentes del ciclo hidrológico, que son, digamos, los millones de metros cúbicos que caen en estado de lluvia y obviamente el proceso en general para que nosotros dimensionemos que en los últimos años ha habido una situación
complicada en cuanto a lo que es la lluvia. Cuando menos en nuestro país, de repente los ciclos de fechas han cambiado y también la cantidad de lluvia que ha caído. De pronto pasa un tiempo, meses, y no cae una sola gota de agua y pasan semanas seguidas donde cae tal intensidad que se vuelve un problema muy, muy grave como inundaciones y obviamente en donde lo que es la agricultura y la ganadería se ven afectadas por la cantidad de agua tan pues, grande que cae de pronto. Hay zonas húmedas, por ejemplo, Tabasco, que se ha visto afectado, las partes más secas en la parte de Baja California y pues obviamente hace algunos meses aquí en la parte norte de nuestro país, yo estoy asentada en Reynosa, muy cerca de lo que es Nuevo León y vimos una situación muy, muy complicada en cuestión de la cantidad de agua que se nos estaba pues obviamente pues no permitiendo acceder a ella y no teníamos agua. Estábamos padeciendo, cosa que en los años anteriores no lo habíamos sufrido de esa dimensión o de esa manera. Las zonas áridas y semiáridas representan el 68% de nuestro país, en la que ocurre la mayor parte de las actividades económicas, políticas y sociales, incluyendo esto el 87% del Producto Interno Bruto de nuestro México y el 77% de la población. Si bien solo ocurre en el 31% del agua renovable, en la zona sur y sureste habita el 23% de la población y se genera el 13% del Producto Interno Bruto. Ocurre el 69% de agua renovable. El 68% de la precipitación se concentra entre los meses de junio a octubre, con una temporada de ciclones tropicales relevante que incide en la parte sureste y en el Pacífico. Contrasta con la presencia de sequías en la parte norte, justamente aquí en México, y pues obviamente comparte 3 cuencas con Estados Unidos, 4 con Guatemala y una con Belice y Guatemala. México está sujeto a la amenaza de sequías e inundaciones con pérdidas económicas considerables y una porción importante de nuestro territorio enfrenta un severo grado de presión sobre el recurso hídrico. Nosotros tenemos un convenio, México, con Estados Unidos y en la parte norte tiene que suministrar un porcentaje de agua a través de nuestros ríos y obviamente ciertas presas que son recolectoras. Hace algunos meses nos vimos en una situación muy complicada por el suministro a el estado pues que está pegado con nuestra frontera a Texas porque no teníamos agua ni para nuestra población y teníamos que dar ese pues porcentaje de agua que ya está desde el Plan de Guadalupe tratado con el país vecino. Aquí en esta gráfica podemos ver el marco institucional básico para que ustedes dimensionen. Los que somos de México podemos saber más o menos qué tipo de organismos son los que controlan el agua o los que tienen pues a su cargo las decisiones importantes en nuestro país. Pero a nivel mundial ustedes a lo mejor y no están tan inmersos. Les platico, el organismo que pues tiene el control del agua es CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua Potable. Digamos, los ríos son control de ellos, no es de nivel municipal o estatal, es a nivel federal. Y obviamente sobre estas caen diferentes pues, organismos, secretarías, lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología, la Secretaría de Agricultura y la Ganadería, la Comisión Federal de Electricidad, las que nos suministra lo que son, pues obviamente la luz. Hay diferentes organismos en diferentes órganos. Por ejemplo, Protección Civil, que también es a nivel nacional, pero está especificado en los 3 niveles y Protección Civil se encarga de verificar cómo van a venir las situaciones de contingencia en cuestión de lluvias, ciclones, ese tipo de elementos para poder prevenir y definir cuáles serían los pasos para la construcción de infraestructura en cuestión a largo, mediano y corto plazo y por supuesto en cuestión de la definición de albergues y ese tipo de elementos de cuidado de la población civil. En este caso tenemos la lámina con distribución geográfica del agua. En nuestro país, en lo que es México, tenemos, por ejemplo, la parte izquierda más roja, precisamente por la sequía general que hay. En la parte, digamos, sur, podemos ver en la parte más azul es donde más agua
y obviamente más clima benevolente hay. Sin embargo, también existen zonas de inundación y obviamente afectación por los ciclos que han cambiado en cuestión de las temporadas. Los usos del agua en general podemos nosotros tomarlos como agrícola, suministro de agua potable para la población, la industria autoabastecida y generación no hidroeléctrica, el uso hidroeléctrico no consultivo. En este caso, bueno, pues es una definición muy general en nuestro país de cómo se utiliza el agua y obviamente hay diferentes tipos y grados de consumo. En esta tabla que les presento en esta diapositiva, tenemos lo que es el modelo de gestión hídrica de México y sus ejes fundamentales, por ejemplo, lo que es la planificación, programación hídrica, la gestión técnica del agua y meteorológica, el agua potable, alcantarillado y saneamiento, el riego, el drenaje, áreas de temporal, desarrollo científico y tecnológico del agua, información, comunicación, educación y cultura del agua, legislación y gestión jurídica del agua, economía y finanzas del agua, entre otros ejes muy importantes. Uno de los principales desafíos serán, obviamente, los efectos del cambio climático en el ciclo, pues obviamente hidrológico, en ecosistemas y en el contexto hidroambiental. Se debe de gestionar la nueva disponibilidad del agua y satisfacer todos los usos. Por ello, se plantea estudiar la vulnerabilidad hídrica por diferentes sectores. La zona sur de nuestro país con la zona norte no son iguales, entonces no podemos pensar en una única solución o en una solución global porque no existe. Para realizar este tipo de planes, programas, adecuaciones en la normatividad, entre otros elementos, pues obviamente que afectan a la situación del suministro o de la captación inclusive. El mayor desafío es transformar los planes y programas al introducir el componente del cambio climático. Se tendrá que capacitar a todo el personal, obviamente, sobre el impacto de este y, obviamente, identificar las medidas de adaptación más adecuadas para la adaptación y implementar las reservas de agua superficial en las 189 cuencas identificadas con factibilidad para ello a nivel nacional. Aquí, pues, una pequeña reflexión. Para la administración sustentable del agua no es suficiente lo logrado. Todavía existen lagunas y contradicciones en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. En nuestro país, al menos, tenemos una situación complicada en cuestión de reglamentación y de alguna manera, elementos que a la ley se le escapan en cuestión de mantenimiento. Más adelante les voy a definir el porqué de esta aseveración. Posibles soluciones a esta situación complicada que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, aquí les presento lo que es un parque inundable. Lo que es un parque inundable es un tipo de infraestructura, un elemento urbano como equipamiento que no nada más tiene la función de un elemento, digamos, de diversión de esparcimiento en general para la población, sino también como un recipiente, por decirlo de alguna manera, de generar la captación de agua en un momento de situación de exceso de lluvia. Aquí tenemos una gráfica, algunos elementos obviamente no se visualizan, nada más es para que ustedes vean más o menos lo que es el uso de un parque inundable. Tenemos, por ejemplo, diferentes ejemplos aquí en la parte norte del país. Lo que es el Paseo Santa Lucía es un elemento recreativo, pero que también sirve para de alguna forma, digamos, dirigir el agua que pueda caer y de alguna manera también eso ha ayudado a la ciudad a que no se inunde en ciertas partes que hace algunos años era terriblemente pues afectada por las lluvias y por la cuestión de los digamos las tormentas tropicales. Hay elementos que pueden ser también no nada más de forma general como infraestructura, sino pueden tener esa dualidad. En efecto, se pueden utilizar como infraestructura de captación o dirección de agua, pero también como un elemento en donde la población puede hacer un uso el resto del año y obviamente puede servir como una zona de esparcimiento bastante interesante, con área vegetativa, con elementos que puedan no verse afectados en caso de un excedente de agua. El interés y la elección por desarrollar este tipo de trabajos nace a partir del cuestionamiento del espacio público y de cómo generar
áreas verdes de calidad y sustentables en las comunidades altamente densas en población. La ciudad se ha densificado tan rápido de lo más esperado y el mantenimiento de estas áreas verdes y espacios recreativos existente, la creación de nuevos, como ha sido al mismo ritmo, dejando un déficit considerable. No se han generado estos espacios a la cantidad que crece la población, en pocas palabras. Ante esto, pues obviamente los parques urbanos, un tipo de espacio público que pues obviamente se necesita, es de vital importancia, ya que son una oportunidad para dar dinamismo y calidad a nuestras ciudades, trayendo consigo beneficios sociables y ambientales. El ejemplo, por ejemplo, del parque inundable Aguada para Santiago, por ejemplo, ese proyecto de regeneración urbana para el Zanjón de la Aguada busca terminar con un problema arrastrado por años en las comunas de la zona sur de Santiago. Décadas de inundaciones debido a un sistema de recolección de aguas de lluvias ineficientes y obviamente se ha visto complementado, sobrepasado cada invierno debido a la incapacidad de conducir las crecidas del cauce, sumado al hecho geográfico del Sanjón de la Aguada como la Limaoya natural de Santiago, siendo el desagüe de la ciudad sin mediar solución alguna. Con esto, pues obviamente tenemos una inundación en este sector, agregan a una de las zonas con menos áreas verdes. Técnicamente la solución del parque inundable se basa en el escurrimiento superficial de las aguas, combinando canales abiertos y zonas de lagunas permanentes y amplios parques. La idea detrás de este concepto o de este proyecto, pues obviamente que es cuando el cauce de agua se vea sobrepasada su capacidad, se comienza a inundar controladamente los parques, conduciendo aguas de lluvias en diferentes niveles. Al ampliar los objetivos del proyecto desde mejorar hidráulicamente hasta generar un sistema de parques integrado con una calidad alta en diseño urbano. Sin duda se complejizó muchísimo el proyecto entrando en una serie de etapas de desarrollo y diseño de normativa, arquitectura, ingeniería, paisajismo, que durante varios años fueron sucediéndose por diferentes equipos o diferentes personal profesional en el área ligados de alguna u otra forma a obviamente este proyecto. Aquí tenemos un esquema muy general de los renders de esta visualización de proyecto y cómo en la parte superior del esquema tenemos obviamente lo que es el área vegetativa normal sin agua y cómo se va pues obviamente nivelando con el agua de acuerdo a cómo va cayendo la lluvia y se va captando este vital líquido. En este también esquema se puede visualizar más o menos cómo esta área pues está completamente llena en cuestión de una plancha de concreto y podemos ver elemento que puede ser utilizado como área recreativa y aquí una zona ya con el agua corriendo en la parte inferior. Parque inundable La Marjal. El parque de inundación La Marjal está situado a escasa distancia de la playa de San Juan. Es una zona urbana desarrollada sobre los terrenos que formaban una marjal en tiempos pasados. Es un parque singular que además de la función de ocio y esparcimiento de todo el mismo parque, cumple otra función hidráulica. En caso de lluvias fuentes, sirve como vaso de retención de aguas pluviales, reduciendo el riesgo de inundación en la parte baja del barrio, pudiendo almacenar hasta 45,000 metros cúbicos de agua. En el interior del vaso de retención hay un gran estanque rodeado de vegetación acuática donde puede observarse la flora y la fauna propia de los humedales naturales valencianos en marjales. Para el mantenimiento del agua en condiciones adecuadas se dispone de un circuito de recirculación que incluye una cascada, un estanque pequeño y un rápido. Aquí se puede ver la imagen. Pues obviamente es la excavación que se realizó, lo que es el fondo de las montañas, la infraestructura en general de pues, lo que son los departamentos en la parte de atrás y ha sido galardonado este proyecto por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos con el premio Alhambra al mejor proyecto del año 2015. Aquí, por ejemplo, el estado habitual del parque, que es completamente un espejo de agua muy pequeño, a diferencia del esquema de la parte derecha de la pantalla, donde se ve obviamente todo el estado de la cuenca lleno, el estado del parque con el vaso de retención completo a su máximo nivel y obviamente es un área de captación de agua muy importante para la zona.
La infraestructura de drenaje anterior al parque la podemos ver en la parte superior de la pantalla, aquí se las estoy señalando, y obviamente la infraestructura de drenaje incluyendo ya el parque, vean cómo se puede ver el esquema de recolección y las tuberías que obviamente unifican todo el área pues, donde antes inundaba y ahora se controla perfectamente. Aquí tenemos una imagen también donde se ve el tipo de elementos vegetativos que lograron utilizar, que no se ven afectados justamente por la cantidad tan fuerte de agua que reciben. Es un elemento vegetativo que de alguna manera fue implementado para este efecto y que se mantuviera durante la época tanto de sequía como de exceso de agua. Aquí tenemos imágenes también del mismo proyecto en el sitio con el esquema del 1 al 5 para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Tenemos también otro ejemplo con el Trinity River Park en la ciudad de Dallas, aquí muy cerca de donde yo me encuentro, en Texas. La ciudad de Dallas va a tener el parque urbano más grande de todos los Estados Unidos cuando se complete el proyecto del Trinity River Park, una zona verde de más de 4,000 hectáreas alrededor del río Trinity. Serán 11 veces más grande para que ustedes lo puedan dimensionar que el Central Park en Nueva York. Y la idea es que recupere unos terrenos que están sin urbanizar en las afueras de la ciudad y que conecte el río con los habitantes de la ciudad de Dallas. Aquí tenemos un render, una visualización muy general. Michael Van Bamberg Book Association ha sido el encargado del diseño de este parque que pretende recuperar para los ciudadanos una serie de espacios infrautilizados a las afueras de Dallas y reconectar el río Trinity con la ciudad. Tenemos un esquema general. El diseño de este proyecto se basa en los esfuerzos municipales en cursos para conectar el río con la ciudad. Todavía no está, digamos, en desarrollo como tal, están recabando los fondos necesarios, ya empezaron a tener una buena recolección de fondos, se ve a futuro lo que es el primer paso para llevar adelante un proyecto monumental como este, obviamente garantizar primeramente lo que es el terreno, eso ya lo tienen. También deben de agregar, digamos que el convenio con la ciudad, que ya lo tienen también, y hay ciudadanos que con mucho interés voltean a ver ese tipo de desarrollos y una ciudadana de ahí, Annette Simmons, donó $50 millones de los 250 que se estiman necesarios para el proyecto y obviamente se va a empezar a desarrollar todo lo que corresponde a este mismo. Hace décadas que pues obviamente se está manejando esta información a través de la necesidad de lo que es el agua para la ciudad de Dallas. Hay muchas disputas, ya ha sido bloqueado varias veces el proyecto, sin embargo, a últimos años se ha visto la necesidad imperante de esa situación y de hacer una reconexión con el río y obviamente ya se encuentra aprobado, nada más les faltan un poco de recursos para empezar a desarrollarlo. En conclusión, tenemos ejemplos muchos. En la ciudad de Reynosa, por ejemplo, tenemos un potencial hídrico muy importante, la infraestructura es muy básica. Les platico en general, nosotros en la parte norte del país tenemos una complicada situación del agua. Tenemos un canal que atraviesa la ciudad, se llama el canal Ansaldúas. Este es el canal de riego que prácticamente genera el agua o dirige el agua para poder suministrarla a la parte, pues obviamente de los terrenos que se dedican a lo que es el cultivo del trigo y el sorgo. El trigo y el sorgo de esta zona de Tamaulipas prácticamente es el 70% de nuestro país y es para alimento de la ganadería. Entonces, obviamente es una cadena que va, digamos que como efecto dominó. Si el cultivo no sale, la ganadería se ve afectada, lo que es el alimento en nuestro país y la carne de exportación también. Entonces, son factores que nos vienen afectando en todo sentido. Nuestro canal ahorita, al día de hoy, se encuentra invadido por el lirio acuático. Desde hace algunos meses proliferó esta situación y es una situación que nos complica la existencia en toda la ciudad, inclusive en todo el estado.
Hace 2 meses aproximadamente el canal en un 75% se encontraba todo cubierto y el gobierno municipal se atrevió a contratar una serie de maquinarias para poder retirar el lirio sin mayor averiguación, sin ningún tipo de estudio científico, y resulta, platicando esta anécdota, que tenemos el lirio cuando es tocado y extraído de esa manera, esta variedad, genera unas esporas que es como una especie de reproducción masiva. Entonces, en lugar de estar retirándolo, lo que estaban haciendo era impulsándolo para el desarrollo y para que cundiera más. Entonces, al final de esto, de este esfuerzo de 2 semanas, se dieron cuenta que en lugar de retirarlo, precisamente lo estaban proliferando y la situación se volvió más complicada aún. Les platico a las personas que no saben del manejo de lo que es el uso de las fuentes de agua. Este canal que atraviesa prácticamente toda la ciudad y se va, digamos que para el riego de toda la zona agrícola de este sector, no pertenece al municipio, está que es como parte de nuestra infraestructura, pero no pertenece al municipio, tiene el control a nivel nacional el gobierno. Entonces, el gobierno federal tiene que tomar la decisión de cómo solventar esta situación para no verse afectado a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, este nivel de burocracia a veces nos afecta en demasía. Yo creo que en general todos los países latinoamericanos pasamos por este protocolo y este proceso, y esto es un pequeño ejemplo de lo que obviamente venimos, pues obviamente viviendo el día a día. La situación en cuestión de este canal en particular que les platico como ejemplo de mi localidad es que pues, se ha tomado la resolución de vaciar el canal, y al parecer va a ser alrededor de un mes, mes y medio en el proceso entre siembra y obviamente del próximo ciclo, para poder quitar y eliminar todo ese lirio, porque ni siquiera las bajas temperaturas que han habido en los últimos días ha afectado al lirio, se encapsula y también pues se regenera. Entonces, esto es un pequeño ejemplo, como les platico, en mi localidad, y como ese tenemos muchísimos. En cuestión de infraestructura, tenemos muchos elementos que pudiéramos definir, pero cada una de las necesidades particulares de la localidad son importantísimas de investigar, de analizar y de hacer propuestas, no para solventar una situación apremiante en corto plazo. El recurso que se va a invertir, soy fiel creyente que se haga a conciencia y que se generen proyectos a mediano y largo plazo. Posiblemente sea más costoso, es cierto, pero a la larga creo que es de beneficio para todos en general, no nada más poner un pequeño curita y pues una gasita y poder pues hacer cosas perdurables, hacer cosas que beneficien a las futuras generaciones, y que obviamente que no nada más a nosotros como localidad, sino a nivel nacional o a nivel mundial. Les voy a compartir unos pequeños videos apoyando un poquito a lo que les platiqué de los ejemplos de infraestructura en los diferentes lugares. No sé si se alcanza a escuchar, aquí se los comparto. El siguiente video es del Parque de La Marjal, en España. Ahí está.
Y como último, este proyecto que es mexicano y que realmente está de mucho interés. Cada mañana tienes una rutina que seguir. Si no es ir al baño, tal vez sea bañarte o lavarte los dientes. Hay que abrir la llave y usar agua para todo eso. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene esa agua? No es como que el agua automáticamente decide salir por esa pequeña llave o de esa manguerota. ¿O sí? Vamos por partes. La Ciudad de México tiene dos fuentes principales de abastecimiento. El sistema Lerma-Cutzamala, de donde obtenemos el 30% de agua potable que consumimos. Pero es necesario bombear el agua sobre 3 estados y por casi 130 kilómetros para que puedas lavarte los dientes cómodamente. Imagínate la cantidad de electricidad que se necesita. La otra fuente son los mantos acuíferos. De ahí obtenemos el 70% de agua para la Ciudad de México. Agua que está bajito de nosotros, que se recarga naturalmente con agua de lluvia. ¿Sabías que sacamos diariamente el equivalente a 220,000 pipas de agua? Tanta agua es la que extraemos de estos mantos sobreexplotados que la Ciudad de México se ha hundido 10 metros. Pero aquí en la Ciudad de México es muy cómodo. Abrimos la llave y ahí está el agua. Nos falta cultura. ¿Por qué tiran el agua? Son pocas las colonias que ya tienen eso de tener agua todo el tiempo, ¿no? Hay muchas colonias que tenemos problemas de escasez. El agua que hay en el país es la que hay. Nadie fabrica agua. El agua ya no se trata del dinero, sino de que es que ya no nos alcanza para todos. Lo sabemos, has escuchado y seguramente hasta has vivido la falta de agua varias veces. ¿Qué se puede hacer? Abrimos la llave y ahí está el agua. Otros la tienen más difícil, tienen que pedir una pipa, pero ahí está el agua. ¿Y si un día ya no hubiera agua? Mira, la Ciudad de México fue construida sobre un lago hace casi 700 años. Los mexicas habían aprendido a vivir con el ciclo del agua, haciendo su ciudad en islas y chinampas. Pero desde hace 400 años se comenzó un esfuerzo por drenar los lagos y ríos del Valle de México. Con el paso del tiempo, lo que quedó fue un mundo seco de asfalto y concreto. La abundante lluvia que cae en la ciudad ahora corre sobre las calles hasta llegar a los drenajes, para mezclarse con aguas negras y ser expulsada hacia el río Tula. Con este sistema es poca el agua de lluvia que logra penetrar y recargar los acuíferos. Y como cada día somos más personas bombeando cada vez más agua, los mantos se están secando. A la vez el agua que bombeamos con tanto trabajo se derrocha en el mal uso y en fugas. Por cada litro de agua que usas en tu casa, casi medio litro más se perdió en fugas de la red. Para que te des una idea, en el tiempo que llevo hablando se han fugado aproximadamente 360,000 litros de agua potable. Pero ¿qué pasaría si un día Cutzamala no tuviera esa agua aquí? Que se hagan esa pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría la Ciudad de México? Según las proyecciones, para el 2030 tendremos que buscar nuevas fuentes de abastecimiento para el 27% de la demanda de agua en el Distrito Federal. Dentro de 15 años. ¿Es mucho? Considerando que en ese mismo periodo de tiempo, un niño que hoy está por terminar el kinder estará terminando la preparatoria, no es tanto tiempo. ¿Por qué tiran bastante agua? Yo veo en sus azoteas, tiran bastante agua. ¿Qué no creen que esa agua al rato nos va a hacer falta? Vamos a esperar 15 años para preguntarnos, ¿ahora de dónde sacamos el agua? No hay otras fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México. ¿O sí? Era contrastante ver cómo mi negocio no trabajaba, siendo que estaba lloviendo casi todos los días y por una parte no teníamos agua para atender a los clientes y por otra parte había mucha agua de lluvia. Y por eso mismo es que decidimos hacer ese sistema de captación de agua de lluvia para que en los meses de lluvia utilicemos agua del cielo y cerremos el agua de la red. La captación de agua de lluvia es la recolección y almacenamiento del agua precipitada. En promedio, en el DF, a 1 metro cuadrado de superficie le caen 750 litros de agua por año. Si captáramos el agua que cae en un techo de 80 metros cuadrados, podríamos aprovechar 60,000 litros, lo equivalente a 7 pipas y media. Suena bien, ¿no? Se podrían cubrir las necesidades de agua de tu familia hasta por 8 meses del año. Aprovechar algo que pues es un poco como el sol, ¿no? La lluvia nos moja a todos. Las primeras aguas no las agarro porque traen mucha contaminación, traen todo y no las agarro. Pero ahorita no, ahorita sí ya lleno todo, ya el agua que cae limpiecita. Yo la uso para los trastes, para la ropa, para la casa y baños sanitarios, cocinar, bañarnos,
limpiar. Tenemos un par de filtros para que los muchachos llenen sus botellas de agua. Está para poner mi comida. Prácticamente para todo está para tomar. Y los 2 litros que uno debe de tomar como ser humano al día están cubiertos perfectamente con un filtrado por aparte. Podrías pensar que el agua de lluvia está demasiado contaminada para usarse, que no es posible vivir de esta. No, señora, el agua no es cochina. Pues para mí es la tontería más grande del mundo, porque si nos damos cuenta el agua de dónde viene, del Cutzamala, y el Cutzamala de qué se alimenta, del agua de lluvia. A mí es al 100% limpia que el de la llave, porque el de la llave viene golpes, aguas negras. Y si nosotros damos un recorrido por el Cutzamala, por cualquier río, por cualquier arroyo, ¿cuánta porquería tiene alrededor? Vienen golpes, ¿Y cómo le ponemos peros a lo que cae del cielo? y así es donde ya se viene haciendo algo limpio, y ya lo pasan en máquina y es agua de la llave. Es cierto, las primeras lluvias no sirven, Y digo, ya que está, no. pero si se dejan pasar las primeras lluvias, el agua se limpia completamente y cae hermosa. Le digo, esta es agua del cielo que Diosito nos está socorriendo y ya hay que saberla aprovechar. Este tipo de cosas las hemos estado analizando, las hemos estado midiendo y realmente es un sistema que hoy yo puedo garantizarle a cualquier persona que es bien instalado, funciona perfecto para consumo humano en la Ciudad de México. Con un sistema de recolección de agua de lluvia instalado en tu casa, podrías cubrir el 100% del suministro de agua de 5 a 8 meses. Haciendo cuentas, te podrías ahorrar al menos el 50% del dinero que gastas al año en pipas o con la de la red. Por ejemplo, María vive en La Condesa. Es administradora de un edificio que carecía de agua todo el año y que durante los meses de lluvia sufría severas inundaciones. Ahora, con su sistema de captación de agua de lluvia, el edificio se abastece de agua ahorrándose las 2 pipas que pedían al mes y además logran capturar todo el agua que los inundaba. Actualmente captamos alrededor de 20,000, 30,000 litros de agua cuando llueve. En la época de junio y julio, a veces llueve diario. Captar agua de lluvia te beneficia directamente con ahorro económico para ti y tu familia. Y claro, el hecho de tener agua limpia en casa. Pero además, al cosechar toda esa agua, ayudas a solucionar un problema grave en la ciudad y que nos amenaza como sociedad. Y bueno, eso también genera ciudadanos más críticos, más independientes. Ya no me siento pobre, ya estoy rica. Yo teniendo mi agua soy rica. Si se instalaran 10,000 sistemas de captación en la Ciudad de México, se estarían cosechando unos 375 millones de litros de agua por año, equivalentes a 46,875 viajes para abastecer con pipas. ¿Qué decimos 10,000? Vengan esos 100,000. O aún mejor, con los tantos que somos viviendo en esta ciudad, que sean 1,000,000. La Ciudad de México no puede suministrar de agua potable a todas las colonias. Al captar el agua de lluvia, estamos promoviendo que esa gente que no le llega el agua regularmente, pues ahora les llegue. La Ciudad de México lleva 400 años en guerra con el agua. Perdió sus grandes lagos, contaminó sus ríos y ahora está secando sus acuíferos. Pero ese lago ancestral de Tenochtitlán no está perdido del todo. La cantidad de lluvia que cae cada año nos recuerda que la naturaleza es sabia, que aquí donde vivimos hubo agua. Hay agua. La lluvia busca reabastecer los mantos acuíferos y a un lago ausente. Entonces hagamos caso, capturemos toda esa agua en nuestras cisternas, usémosla, porque solo así, cerrando el agua de la red durante los meses de lluvia, los mantos acuíferos tendrán el tiempo suficiente cada año para recargarse naturalmente sin nuestra imparable sobreexplotación, y así volver a reabastecernos de agua durante los meses sin lluvia. Es lo mejor que puede hacer la ciudad para resolver un problema de la ciudad en la ciudad. Captando toda esa agua, estaríamos evitando que haya inundaciones, porque en vez de que se vaya a las coladeras y que sature la red de drenaje, estaríamos captando en nuestras cisternas. Exacto. En vez de inundar el periférico o el viaducto con aguas negras de drenaje sobresaturados, que se llenen nuestras cisternas y sea agua lista para usarse. Mi concepto de día bonito ya cambió. Los días bonitos son los días nublados, porque significa que va a llover. Si nosotros somos cuidadosos con ello, podríamos tener un gran beneficio y evitar tal vez pasar penas a futuro, ¿no? Nosotros somos Isla Urbana y creemos que algún día la Ciudad de México, a pesar de ser tan grande, puede alcanzar una relación sustentable con su entorno. Nos imaginamos un distrito federal con gente captando lluvia y sintiendo que es parte de un gran movimiento para dejar un mejor planeta a las siguientes generaciones.
Mi nombre es Elena Cruz López, vivo en la delegación Tlalpan, capto el agua de lluvia. Soy Joel Pedro Matías, vivo en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México, cosecho agua de lluvia. Somos la familia Muñoz, ¿verdad? Y aquí cosechamos el agua de la lluvia. Mi nombre es Rafael Parrao López, de la delegación Iztapalapa, aquí en México, del Distrito Federal, y vivo del agua de lluvia. Antes de concluir como tal, me gustaría compartirles que, bueno, yo tuve la fortuna de vivir varios años en Baja California Sur, que es una zona desértica, en donde el desarrollo de infraestructura, cualquier hotel, que es una zona muy, muy grande en Los Cabos, turísticamente hablando, la construcción de cualquier tipo de hotel no puede ir si no va en desarrollo una desalinizadora. Para otorgarles los permisos de construcción por parte de los departamentos encargados de desarrollo urbano, pues tienen que ellos hacer su planta de tratado de agua de sal para tener el autoabasto, porque ahí no hay agua. Es una situación muy complicada, pero que ha sabido de alguna manera sobreponerse. Entonces, esta experiencia en cuestión de los tandeos, cuando estuvimos pues, trabajando allá, en cuestión del cuidado del agua, en cuestión de la situación de la falta de este recurso, te hace abrir los ojos y darte cuenta de lo brutales que somos como seres humanos y que no nos damos cuenta que pues obviamente este recurso no es renovable. Podremos como gobierno hacer la mejor infraestructura, la más grande. Podemos, por parte de la iniciativa privada, generar los proyectos más impresionantes, más increíbles, pero si como población, como ciudadanos, no tomamos conciencia y nos comprometemos desde nuestra trinchera a hacer los cambios pertinentes, pues obviamente no se va a poder lograr el objetivo que es el cuidado de este vital líquido. Pues les agradezco muchísimo, pues obviamente lo que es su asistencia, el tiempo que me han brindado a mí como su servidora y pues obviamente las dudas que tengan estamos para resolverlas y compartir con ustedes toda la información que requieran. Ahí tienen mis datos por si requieren contactarme y bueno, pues adelante. Muchas gracias, doctora Vilma, por este excelente tema que nos acaba de brindar, es de gran reflexión. Como lo comentamos, vamos a abrir en estos momentos la sesión de preguntas, dudas o inquietudes sobre el tema que nos acaba de presentar, doctora. Si los que deseen abrir el micrófono exclusivamente para realizarle una pregunta, algún comentario sobre el tema, favor de levantar la mano a través de las reacciones de la plataforma de Zoom para que podamos habilitarle el micrófono al quien desee participar. Por el momento en lo que nos llegan las preguntas, hay algunos comentarios que me gustaría mencionar. Gustavo Alfonso menciona que en el suroeste mexicano, los sitios donde se cultiva en grandes extensiones bajo riego, se ocupa una gran cantidad de agua, además de las empresas cerveceras y captadoras de agua como Bonafón y las granjas porcícolas. ¿Quién son los principales autores de todo este desastre? Ahí deben empezar a concientizar y sancionar excluyéndolos. Elizabeth Rojas comenta: nosotros acá en Pilar de Paraguay todavía podemos disfrutar de los humedales y de lo que da la tierra cuando se siembra, como ahora la sandía y los choclos. Y pues tenemos muchas felicitaciones y por el video, que muy, muy bueno. Iván dice: excelente video para concientizar a la sociedad de la importancia de conservar y cuidar las fuentes hídricas. Iván Ernesto pidió la palabra, le vamos a activar en estos momentos el micrófono. Adelante, Iván, tienes el micrófono abierto.
¿Cómo están? Buenas tardes con todos y felicitar a la doctora Vilma por su excelente presentación y ponencia. Yo soy de acá de Ecuador. Como país acá, nosotros sí tenemos y gozamos todavía aún de este gran recurso hídrico, pero el hecho de tener, creo que la sociedad no comprende la importancia del cuidar y proteger este recurso. Creo que mientras más tenemos, creo que más desaprovechamos el recurso. Creo que es algo ilógico de algunos países que no sabemos lo que tenemos, sino hasta perderlo y ver la necesidad de luego afrontar este gran impacto ambiental que se va a generar al presente, a mediado y a largo plazo. Doctora, desde su punto de vista, como comparto lo que usted dijo, el gobierno puede hacer muchas cosas, crear leyes, todo lo que se pueda para poder, en parte, proteger, cuidar, conservar dicho recurso. Pero si no hay el compromiso netamente de cada uno de nosotros, en este caso de la sociedad y la población en general, no se logra nada. Desde su perspectiva, con el vasto conocimiento que usted ha adquirido y tiene, ¿qué realmente es lo que podría usted recomendar como trabajo o como desarrollo que vaya encaminado al tema de esta conservación de estos recursos hídricos? Como le digo, o sea, puede haber muchas leyes, normas, reglamentos que vaya, pero solo queda en papel, no se da un cumplimiento a cabalidad. Entonces, como le digo, acá en Ecuador se está trabajando ahora en la actualización de la ley de recursos hídricos, pero hay una demanda desmerecida de este recurso. Bajo su formación y experiencia y convivencia, ¿qué realmente usted nos podría recomendar? O sea, algo de una vivencia suya que nos podría compartir para que la sociedad y nosotros como seres humanos pues seamos parte de la solución y no del problema. Claro, bueno, primero agradecer tu comentario, muchísimas gracias. Básicamente te platico mi experiencia. Yo soy del sureste mexicano. En esa área tenemos una cantidad soberbia de agua, concretamente el estado de Campeche, la península de Yucatán. Creo que es mucha la similitud en cuestión de lo que planteas tú, en cuestión del recurso. Y desde muy pequeña, pues por motivos de trabajo de mis padres, migramos hacia la parte norte del país y posteriormente a lo que es la Baja Sur, que son puntos diametralmente alejados de lo que es el punto central de México. En cuestión de mi experiencia, al tener este, digamos, recurso tan a la mano, pues no lo valora uno, no lo toma con la situación de el respeto que merece este tipo de temas. Cuando llego a vivir ya a una edad un poquito más sensible en cuestión de entendimiento a esta zona y que el recurso va en tandeos, el sistema de tandeo es prorratear el agua, es decir, no nos suministraban el agua toda la semana, nos suministraban una vez a la semana. Nosotros, bendito Dios, teníamos la capacidad de almacenarlo en una cisterna que se construyó. Sin embargo, había a veces una situación complicada en el abastecimiento y alguna semana no nos surtían el agua y teníamos que estar pidiendo pipas. La cuestión es que hasta que, como tú planteas, no sufres de la carencia de este líquido, no lo valoras. Sí concibo el que en las nuevas generaciones a nivel de escuelas se les hable de esta situación, se generen proyectos de sensibilización en las clases, es importante, y a las, digamos que generaciones que ya estamos del otro lado de la barrera,
digamos que hacer ejercicios, aún en ciudades en las que sí tengamos este vital líquido, en donde podamos generar esa sensibilización. El que no tengas este recurso tan a la mano, pintarlo de alguna manera de pues, mantenimiento de la infraestructura, de alguna forma se puede generar este tipo de conciencia en la población, y vaya que me ha tocado gente con unas costumbres un poquito arcaicas que en la mañana, en la tarde y en la noche tiran el agua en la banqueta. Y la justificación que de repente me dan cuando les pregunto es que ¿por qué estás tirando agua en la banqueta, agua potable? Para que no levante el polvo y no entre en mi casa. Ay, da tristeza, obviamente es pelear contra gigantes porque realmente muchas personas piensan de esta forma, pero cuando este tipo de población empieza a verse afectada, a no tener el agua tan a la mano, empieza ya a tener un poquito de reflexión sobre el tema y a tener ese cuidado. Entonces yo abogaría porque las ciudades y los gobiernos, que son los que pueden tener este tipo de control, hagan ese tipo de ejercicios, implementen con la situación del tema de mantenimiento de la infraestructura, tandeos para la sensibilización. Entonces, aprovechando la mecánica del mantenimiento, que generen este tipo de suministro, pues obviamente prorrateado, y eso va a crear, creo, espero yo, un tipo de conciencia especial en la población que a lo mejor tiene muy a la mano este recurso. Hace algunos meses lo vivimos en la ciudad de Monterrey. Por trabajo de repente yo tengo que ir a esta ciudad, estoy a 3 horas aproximadamente, es un centro industrial y neurálgico de aquí de la parte norte del país muy importante, y de pronto llegaba yo al hotel y me decían, disculpa, pero la hora para bañarse es de 7 a 9 de la mañana, y si no te bañas esa hora, no hay agua que te pueda suministrar como hotel porque no tenemos agua. Y eso es todos los días, o sea, de toda la semana. Entonces, obviamente yo ya vengo con una cultura del cuidado y el respeto de donde yo venía, donde yo vivía, pero platicando con amigos que pues obviamente viven en la ciudad, decían es que el entender esto fue muy complicado porque a veces los suministraban el agua a las 4 de la mañana, y si yo no tenía un lugar de almacenamiento y si yo no me bañaba a esa hora, ya no me bañaba. Entonces nos cambia la mecánica, nos cambia la perspectiva, nos cambia por completo nuestro modus operandi, y sí es importante ser reflexivos y tratar de generar propuestas y proyectos que desde que nosotros podamos generarlo en nuestras propias casas, con nuestras familias, podamos ir sumando y sumando, y esto hará algún tipo de revolución importante para el medio ambiente y para nuestra comunidad. No sé si te ayudó un poquito o te confundió más, pero bueno, es parte de lo que quería compartirte de la experiencia. Sí, muchas gracias, doctora. Muy bien su respuesta. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctora Vilma. Nos hacen una pregunta a través del chat, Mari Carmen Reyes. Primero la felicita, dice, mis felicitaciones, doctora Vilma. En casa una servidora se hace la captación de lluvia desde la azotea de la vivienda, y lo que nos ha compartido en esta tarde ha despertado mi interés y deseo de sumarme a la iniciativa, y me gustaría preguntarle que cómo colaborar. Le envío saludos desde la hermosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, Mari Carmen Reyes. Pues mira, como proyecto como tal, ahorita no hay uno. Podemos platicar y desarrollar algo en general para que nuestras ciudades, nosotros que estamos en México, podamos captar ese tipo de recurso e implementarlo con mucho gusto. Si me pasas tus datos, podemos platicarlo. En Reynosa tenemos proyectos a nivel municipal y estatal, y ahorita con la situación de lo que les expuse del lirio, es una complicación más a la infraestructura que ya tenemos, y la verdad es que sí, no veo la solución muy a corto plazo. Es una situación muy delicada, además de toda la situación que no comenté de cuestión de pues, los desechos que tiran en los canales, y que eso pues suma, ¿no?, a la problemática. En cuestión de proyectos, de hace algunos años me tocó pues ser parte de un grupo de
líderes de estudiantes en el que se captaba agua y trabajar con el agua jamonosa para poder reutilizarla en el inodoro. Ese tipo de proyectos fue muy interesante la participación, y pues ahorita como tal uno en particular no tenemos, pero con todo gusto lo platicamos si tienes alguna idea, o no sé si eres docente y te interesa desarrollarlo con los estudiantes. Muchas gracias, doctora. ¿Gusta, Mari Carmen, que le abramos el micrófono para que pueda hablar con la doctora? Bueno, en lo que nos comenta Mari Carmen, leemos un comentario de Araceli Cortés García. Ella comenta que hay muchas formas de optimizar el agua, y como refiere usted, doctora, si cada uno de nosotros iniciamos con la sensibilización de nuestras familias, haremos grandes cambios. También me gustaría comentar que aquí en la UNICEPES, en varios de nuestros edificios también se hace este tipo de captación de agua, donde se recolectan unas cisternas de varios de nuestros edificios en temporadas de lluvias. Ayuda bastante para captar a este vital líquido. Bueno, nos comenta Mari Carmen que no tiene audio. Permítame tantito para poderle abrir el micrófono. Listo, puede activar el micrófono, Mari Carmen. Me parece que ya le dejó su correo en el chat, doctora. Igual ahorita se lo proporciono. Muchísimas gracias, sí, ya lo estoy viendo, y créeme que sí me voy a poner en contacto contigo para que podamos trabajar. Yo desde hace algunos años colaboro impartiendo clases en la carrera de arquitectura y de ingeniería civil, independientemente de mi trabajo en el gobierno municipal en este momento, y creo que pues con los estudiantes se pueden lograr obviamente mucha más visión global, no nada más del proyecto como investigadores, sino que los chavos traen una onda bien interesante de comunicación. Entonces esto puede transminar a más personas y puede ser un poquito más global este tipo de proyectos. Muchas gracias, doctora Vilma. Me parece que ya no hay más preguntas por parte de la audiencia. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos los más sinceros agradecimientos por este excelente tema que nos acaba de brindar el día de hoy. Antes de finalizar la sesión, no sé si guste mencionar algo al público o a la audiencia. Bueno, pues prácticamente nada más el agradecimiento por su asistencia, por las felicitaciones que algunos me compartieron. Créanme que el tema a mí me resulta muy interesante, y pues creo que deberíamos de hacer reflexión en general en nuestras comunidades, con nuestros espacios, con nuestras familias, de cómo nosotros estamos generando el uso del agua, y desde ahí empezar a ver si realmente la estamos aprovechando o desaprovechando, y pues poder gestionar los cambios que sean necesarios para ir sumando esfuerzos en general. Les agradezco muchísimo a UNICEPES, por supuesto, por la invitación, por el espacio brindado, y obviamente a todos ustedes por el tiempo que se dieron para escucharme a una servidora. Pues espero que podamos lograr proyectos en los que están interesados, que también veo por ahí a este compañero Freddy. Pues también me estaré comunicando con él para poder platicar y desarrollar algún tipo de proyecto que sea de interés global. Muchísimas gracias y les deseo una excelente tarde a todos.